Soy Martín López de la Torre, endocrinólogo del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, y hemos tenido con la doctora Virginia Bellido, que es endocrinóloga del Hospital Universitario Virgen del Rocío, hemos tenido, la oportunidad de moderar una mesa de nuevas tecnologías en el sentido de la monitorización continua de glucosa. Se trata de una mesa que se hace en colaboración entre la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y la Sociedad Española de Diabetes. El título de la mesa que hemos moderado era ¿Dónde estamos y a dónde llegaremos en la monitorización continua de glucosa MCG? Empezó hablando el doctor Martín Cuesta, endocrinólogo del Hospital Clínico de Madrid, Hospital Clínico San Carlos de Madrid, hablando acerca de la monitorización de glucosa continua en la hospitalización. Resaltó algunos aspectos importantes de esta herramienta que es útil en muchos pacientes hospitalizados para poder disminuir la posibilidad de hipoglucemia tan frecuente en este tipo de pacientes, también en algunos aspectos la hiperglucemia, poder incluso hacer teleasistencia, poder controlar las glucemias que tienen y actuar en consecuencia. Este tipo de actuaciones tiene pocos estudios de evidencia, pero en cambio sí que el futuro podrá incluir un sistema híbrido en el cual puedan convivir la glucemia capilar o la determinación de glucemia capilar con la determinación de glucemia intersticial mediante los métodos de monitorización. Este sistema híbrido necesita también, y la implantación de este sistema necesita de una educación en este sentido, tanto más de los enfermos como del personal sanitario que los atienden, que muchos de ellos pueden no estar acostumbrados a estos sistemas. Yo creo que Virginia nos puede seguir explicando las siguientes mesas o siguientes ponentes en que han ido insistiendo o actuando. Muchas gracias, Martín. Continuamos la mesa con una excelente presentación a cargo de la doctora María José Picón. Ella nos habló de la monitorización continua de glucosa, en este caso en diabetes no tipo 1. El primero de las poblaciones, o la primera de las poblaciones que habló fue diabetes tipo 2. Demostró las evidencias que hay con el uso de la monitorización continua de glucosa en tiempo real y monitorización flash en tipo 2, mejoría del control, disminución de las hipoglucemias, mejoría de la calidad de vida y alta satisfacción por parte de los pacientes. Continúa hablando del uso de monitorización continua de glucosa en diabetes gestacional, donde no hay tanta evidencia en términos de control metabólico, ni parece que mejore resultados perinatales u obstétricos, y si tuviésemos que priorizar serían aquellas mujeres con diabetes gestacional en tratamiento con insulina. Y el tercero de los grupos que nos habló fue del uso de la monitorización continua de glucosa en diabetes 3C, donde ya tenemos aprobada la financiación pública para el uso de monitorización continua de glucosa en estos pacientes que, como sabemos, tienen una diabetes muy lábil, con mucha tendencia tanto a hiperglucemia como a hipoglucemia y de difícil manejo. En conclusión de la mesa, comentó que probablemente la indicación de la monitorización continua de glucosa dependería no solo del tipo de diabetes, sino del tipo de tratamiento, y probablemente aquellos pacientes con pautas de multidosis de insulina, pautas complejas de insulina, y que además tengan alto riesgo de hipoglucemia, probablemente serían los más candidatos al uso de la monitorización continua de glucosa, como serían pacientes con diabetes tipo 2 con multidosis, pacientes con diabetes 3C con multidosis y quizás con menos grado de evidencia, mujeres con diabetes gestacional con insulina, pacientes con diabetes tipo 2 con insulina basal. La siguiente de las mesas fue también una excelente ponencia a cargo de la doctora Cintia González, en la que nos habló del uso de monitorización continua de glucosa en otras situaciones especiales. La primera de las poblaciones que nos habló fue de pacientes con insuficiencia renal, donde demostró que la monitorización continua de glucosa realmente puede servir para evaluar no solo el control, sino para mejorar el control de los pacientes con diabetes en insuficiencia renal crónica y sobre todo en hemodiálisis. La siguiente de las poblaciones que habló fue en pacientes
pacientes con enfermedad hepática, con cirrosis hepática, donde la monitorización continua de glucosa puede ser útil para evaluar el control de los pacientes, aunque no hay tanta evidencia en cuanto a mejoría todavía del control, pero tenemos que tener en cuenta que ambas situaciones, tanto pacientes con enfermedad renal crónica como pacientes con enfermedad hepática, son situaciones en las que la hemoglobina glicosilada puede estar falsamente o disminuida o elevada, por lo tanto la monitorización continua de glucosa podría ser muy útil para evaluar el control glucémico en estos pacientes. Habló también del uso de la monitorización continua de glucosa en pacientes con fibrosis quística, que probablemente estarían incluidos dentro de esas diabetes 3C que comentamos en la mesa anterior, y donde la monitorización continua de glucosa puede ser útil no solo para evaluar el control y el manejo, sino también incluso para el diagnóstico precoz y la insulinización precoz de estos pacientes. Y por último, hablo brevemente de otras situaciones especiales, como podría ser la utilidad de la monitorización continua de glucosa en pacientes con síndrome coronario agudo para evaluar y manejar la variabilidad glucémica, y por último el uso de la monitorización continua de glucosa en situaciones muy frecuentes en nuestra práctica clínica, como puede ser pacientes con nutrición artificial o pacientes con tratamientos con glucocorticoides, en los cuales la monitorización continua de glucosa podría ser muy útil para el control y el ajuste del tratamiento. Sin duda, yo creo que una mesa muy completa en la que se han revisado situaciones que nos encontramos en el día a día en nuestra práctica clínica y nos han dado pinceladas, consejos y aspectos útiles para aplicar en el día a día de nuestras consultas. Muchas gracias.